El miércoles pasado quedó en libertad el hacker australiano y fundador de la plataforma Wikileaks, Julian Assange, después de permanecer 11 años en reclusión, 5 de ellos en una cárcel de Gran Bretaña y tras declararse culpable de haber violado una ley de espionaje de Estados Unidos por haber filtrado centenares de miles de documentos oficiales que fueron publicados por decenas de medios de comunicación en todo el mundo. Y para conocer cuáles son las implicaciones que tiene para el periodismo de investigación y para la libertad de expresión la condena contra Julian Assange y la recuperación de su libertad en estas condiciones con la justicia de Estados Unidos, conversamos con el periodista Javier Moreno, director de la Escuela de Periodismo del País de España. Javier Moreno era director del País cuando su periódico y otros 4 grandes diarios internacionales, el New York Times de Estados Unidos, el Guardian de Inglaterra, Der Spiegel de Alemania y Le Monde de Francia, publicaron la filtración de 250.000 cables diplomáticos de Estados Unidos a través de Wikileaks. Le preguntamos sobre las consecuencias del caso Assange y esto fue lo que nos dijo. Javier, esta semana recuperó su libertad Julian Assange, el hacker australiano fundador de Wikileaks. Después de permanecer 11 años en reclusión, él se declaró culpable de haber violado una ley norteamericana de espionaje y estuvo 5 años preso en una cárcel británica. ¿Qué implicaciones tiene para el periodismo, para la libertad de expresión, la libertad de Assange en estas condiciones? Las implicaciones son mucho más graves de lo que quizá mucha gente se haya percatado inicialmente, ¿no? Es verdad que nos alegramos todos de que Assange esté libre y eso quizá tienda a tapar el hecho relevante de que solo está libre a cambio de haber aceptado un cargo, haber violado una ley de espionaje de 1917 de Estados Unidos, gracias a cuyo acuerdo, o al acuerdo con los fiscales que le estaban acusando, ha logrado recuperar su libertad. Las consecuencias son graves, diría yo. ¿Por qué? Para empezar, la ley de espionaje, Espionage Act de 1917, y está pensada para eso, para temas y asuntos de espionaje. Y aquí no ha habido espionaje de ningún tipo. Aquí lo que ha habido es periodismo. Assange así empezó en este mundo, con habilidades para hackear, pero finalmente lo que montó Wikileaks fue una especie de caja de correo, de buzón, seguro tecnológicamente. De ahí quien quisiera filtrar asuntos que le preocupaban y que tenían relevancia, como el caso de todos lo que hizo y por lo que fue luego perseguido por Estados Unidos, tenía relevancia pública y eran informaciones, y en última instancia ninguno de esos procedimientos dista mucho o nada de lo que normalmente hacemos los periodistas, que es conseguir información relevante para la información pública, como era en su caso, y que lo acabamos publicando. De hecho, muchas veces nos hemos preguntado, los 5 directores que inicialmente participamos en la filtración de 250.000 cables, telegramas secretos del Departamento de Estado de Estados Unidos con sus embajadas, en los que se podía reconstruir parte de la historia y la intrahistoria de lo que había sucedido en muchas embajadas y en muchos países del mundo donde Estados Unidos tenía embajada. Y lo único que ha quedado claro de todo lo que se publicó es que fueron los abusos, por no llamarlo crímenes de guerra, porque no ha habido una sentencia de un tribunal internacional que los califica así, pero, en fin, uno diría que califica mucho para eso, de Estados Unidos a lo largo de décadas, en las guerras de Irak, de Irán y muchos otros países, más las opiniones brutalmente expresadas de sus representantes diplomáticos, de sus maniobras también en muchos países, en España, en muchos países de América Latina. ¿Por qué Assange sí y nosotros no? Entonces, yo creo que esto envía un aviso muy serio al futuro de no queremos que esto se repita y quien se atreva va a tener que sufrir las mismas consecuencias. Uno de los alegatos principales que presentó Estados Unidos es que esta filtración, en algunos casos de cables diplomáticos, en otros de actividades y operativos militares y de guerra,
había puesto en riesgo la vida de oficiales del ejército de Estados Unidos y diplomáticos en muchas partes del mundo. ¿Existe alguna evidencia de que estas filtraciones hayan tenido esas repercusiones? Esa es la primera defensa de cualquier gobierno que ve expuestas algunas de sus actividades que no le dejan bien parado. Fue la misma cuando los papeles del Pentágono, cuando supimos, gracias al trabajo de Daniel Ellsberg, el fracaso de la política de la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Siempre la primera línea de defensa es, está usted poniendo en riesgo la seguridad nacional, la vida de personas, la vida de militares, de diplomáticos, de informantes. Bueno, la verdad es que en todos los años que ha durado el proceso, los fiscales no han sido capaces de aportar una sola prueba de que una sola persona haya resultado dañada o haya sufrido algún tipo de daño por estas filtraciones. Ni una sola. Y uno se pregunta, si de verdad los fiscales o en fin, el aparato militar y de espionaje de Estados Unidos hubiera tenido datos que presentar ante un juez. Incluso en esta última vista que tuvieron en las Islas Marianas, que duró 2 horas, y la juez realmente entró en el fondo del caso. Si hubieran tenido la mínima prueba, no la hubieran presentado. En 17 años no han sido capaces de presentar una sola prueba de que eso es cierto. Assange siempre se resistió a ser extraditado y juzgado en Estados Unidos. Primero se refugió en la embajada de Ecuador y posteriormente terminó en una cárcel de Gran Bretaña. ¿Tenía alguna garantía de un debido proceso en Estados Unidos? ¿Era, digamos, justificada la renuencia de Assange a someterse a esas leyes de Estados Unidos? Él temía, él y sus abogados y mucha gente, temíamos de que efectivamente no se daban las condiciones para un juicio justo. Creo que hay abundantes evidencias, no voy a decir pruebas, evidencias de que eso es así. Para empezar, él se refugió en la embajada de Ecuador, en el Reino Unido, en Londres, porque Suecia buscaba su extradición acusándole, había 2 mujeres que le habían acusado de abusos sexuales y él siempre dijo que esa era una operación para llevarla a Estados Unidos, una operación encubierta para llevarla a Estados Unidos. Muchos en aquel momento no le creímos, porque, bueno, primero las acusaciones eran serias, eran 2 mujeres, daban su nombre, y dijo, pero él se negó, se refugió, dijo, no, vengan ustedes y interróguenme. Nunca le presentaron cargos, le acusaban, la policía quería interrogarle. Y él dijo, no, esto es una operación para llevarme a Estados Unidos, vengan ustedes aquí y pregúntenme, yo les voy a contestar. Las autoridades suecas nunca mostraron intención, y nunca lo hicieron, de ir a Londres e interrogar a Assange. Finalmente, las acusaciones se retiraron, el caso decayó, y luego supimos que en Estados Unidos se había organizado en secreto un gran jurado, un gran jury, que es el paso previo para imputar a alguien, y finalmente se había organizado un gran jurado para imputar a Assange. Es decir, que él, cuando decía que esto era un montaje para llevarle a Estados Unidos, tenía razón, solo que lo descubrimos años después. Y en realidad, la justicia del Reino Unido, a mí me hubiese gustado una manifestación más clara de la justicia del Reino Unido diciendo no hay bases para que Estados Unidos pida la extradición de este señor, porque nada de lo que ha hecho es distinto de lo que habría hecho un director de un periódico normal. Pero aún así, nunca la concedieron tampoco. Siempre fueron retrasando, le fueron permitiendo apelar. Por eso, durante 5 años, Assange no fue extraditado, pero pasó esos 5 años recluido en una cárcel de alta seguridad en condiciones muy duras. Quiero decir que ahí había un doble juego de nos parece excesivo enviarla a Estados Unidos porque efectivamente creemos que no se dan las condiciones justas para un juicio y Estados Unidos busca más la venganza y mandar el mensaje rotundo a cualquiera que se atreva a volver a hacer lo mismo. Yo me alegro por él, que esté en libertad, me alegro por su mujer, me alegro por su familia, por sus niños. Ahora, hace falta recordar que esto manda un mensaje muy duro a cualquiera que se dedique al periodismo de investigación sobre temas de seguridad nacional, que es lo que Estados Unidos ha dejado claro que no va a dejar de perseguir
con la dureza que lo ha hecho con Julian Assange. Los cables de Wikileaks fueron publicados por muchísimos medios en distintos países. En Centroamérica, por ejemplo, los publicamos en Confidencial, La Nación de Costa Rica, El Faro de El Salvador. La persecución contra Assange y Wikileaks ha tenido ya alguna consecuencia contra periodistas, medios de comunicación que filtraron estos cables o para los propios filtradores de información. El efecto que ha tenido es de cautela. O sea, lo que ha buscado todo este procedimiento siempre es mandar el aviso, no tanto a los periodistas, que también, sino a cualquiera que se le pase por la cabeza filtrar a un periodista documentos o asuntos relacionados con la seguridad nacional. Hemos visto también el caso de Snowden, que bueno, sigue en Moscú, con grave riesgo para su futuro en libertad si vuelve a Estados Unidos o si pasa por cualquier país donde se le pueda detener. Y hemos visto cómo Estados Unidos está dispuesto a actuar con dureza extrema en estos casos, ¿no? Y por tanto, no sabemos qué efecto ha tenido. O sea, qué otra información hubiéramos podido obtener, cuánta otra gente, quizá en otras circunstancias o con otra reacción por parte de Estados Unidos, hubiese puesto en manos de periodistas informaciones relevantes que la opinión pública tiene derecho a conocer. ¿A cuánta gente ha disuadido? ¿Cuáles han sido los efectos de ese comportamiento? Pues no lo podemos saber porque sería un hipotético, un contrafactual. ¿Cuánta gente hubiera salido con otros comportamientos, yo no digo que ilegales o no ilegales, pero asuntos que la opinión pública tiene derecho a conocer y los periodistas tenemos el compromiso con nuestros lectores, con nuestros oyentes, con nuestros espectadores, con la sociedad a la que nos dirigimos, de dar a conocer. Ahora, ¿cuál es el futuro ahora de Julian Assange? ¿Esta es una libertad condicionada? ¿Acaso él acepta inhibirse de seguir haciendo lo que hacía antes? ¿Quién es Julian Assange? ¿Es un periodista? ¿Es un hacker? ¿Es un activista político? ¿Y cuál es el futuro de Wikileaks? Él sí tiene ciertas restricciones sobre lo que ha sucedido. Por ejemplo, no puede utilizar el acta de información pública de Estados Unidos para pedir información sobre su propio caso. Y ha pedido a través de su esposa, Estela, ha pedido que otros periodistas sí lo hagan. Claramente él tiene restricciones legales para hacer ciertas cosas y sí ha pedido a otros que sigan esa batalla y que utilicen esa ley de transparencia para solicitar información sobre este caso, ¿no? Y más allá de cómo habría que calificar a Assange, yo creo que eso siempre ha sido efectivamente ha sido una herramienta que desde luego los fiscales han utilizado y que parte, me temo, de nuestros colegas en todo el mundo han aceptado sin mucha discusión. Vamos a ver, hacker en cuanto que tiene capacidades tecnológicas que quizá otros no tenemos, no le convierte en un criminal. Ser activista, ¿qué quiere decir ser activista? Es verdad que él es muy vocal, como se diría en inglés, ¿no? Muy abierto, muy expresivo en sus ideas políticas y en transmitir el mensaje de que quiere cambiar las cosas, pero en el fondo también aunque nos, digamos, acotado por las normas deontológicas que los periodistas nos otorgamos a nosotros mismos, en el fondo eso es lo que los periodistas hacemos también. Estamos en periodismo porque queremos cambiar la sociedad. La mayor parte de nosotros para mejor, para tener una sociedad más democrática, más abierta, con mayores derechos para todos. ¿Dónde está la línea fina que separa el impulso inicial de ser periodista de lo que llamamos ser activista? Pues sí, ciertas reglas deontológicas, ¿no? Pero yo no veo que como nada de todo eso tiene que ver en esta discusión. Él consiguió una información, como la podríamos haber conseguido usted o yo, y la puso a disposición de los ciudadanos a través, en algunos casos, de periódicos muy establecidos, como los 5 primeros que estuvimos, o como el suyo, o como los que ha citado.
Yo ahí, en esa actuación, no veo nada distinto de lo que haría un periodista. Y creo que denominarlo de otra manera en esta situación en concreto no es más que una herramienta más de la Fiscalía de Estados Unidos para poder acusarle formalmente. Hay que recordar que el acta de espionaje de 1917 y por tanto en plena Primera Guerra Mundial no se promulgó o no se aprobó primariamente pensando en situaciones como esta, sino pensando en espías que ayudaban al enemigo en una guerra. Se ha aplicado muy rara vez desde entonces y desde luego nunca, o nunca que yo sepa, a un periodista. Es la primera vez en más de 100 años que se aplica y que se le aplica a un periodista. La columna que publicaste en El País se titula Dense por advertidos y está dirigida a las audiencias, es decir, a las personas que son parte de la opinión pública y que se informan en los medios de comunicación y participan de estos debates. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que este debate corría mucho el riesgo, y de hecho así ha sucedido durante muchos años, de ser una especie o de parecer que era una especie de defensa corporativa entre periodistas que nos defendíamos unos a otros y que lo que buscábamos es, bueno, más márgenes de libertad o cierta protección jurídica y que por tanto veíamos en el caso Assange una advertencia. Yo lo que he intentado poner de relieve en la columna es que en última instancia todo esto va a repercutir en los ciudadanos. Como acababa diciendo, si aquellas partes del Estado que vemos raramente funcionan bien o hay muchas críticas que hacer, estoy hablando desde un ayuntamiento pequeño, de un pueblo pequeño en cualquier país, a un gran ministerio en un gran país. Si las cosas que vemos o a las que más o menos tenemos acceso, podemos hablar con fuentes, tenemos documentos, bueno, las cosas funcionan de una manera o de otra y nuestro deber es poner de relieve y en conocimiento de los ciudadanos lo que no funciona, porque hemos de creer que las partes que no vemos, los servicios secretos, todo este tipo de operaciones que Assange puso de relieve, ¿por qué eso va a funcionar bien? ¿Por qué eso va a funcionar sin abusos? Con las capacidades tecnológicas cada vez más desarrolladas de vigilancia, desde videocámaras de seguridad por todas partes, los teléfonos celulares, la capacidad de rastrearnos que tienen los estados a los ciudadanos, ¿por qué hemos de suponer que ahí no se van a producir abusos? Y si estamos cerrando, persiguiendo, dificultando que los periodistas investiguemos y publiquemos cuando se producen abusos en esas áreas, al final no es un asunto corporativo, no es que nosotros, los periodistas, nos veamos en una situación comprometida, es que son los ciudadanos los que no van a tener la información que necesitan porque los estados se la hurtan, se la ocultan y la manipulan. Y por tanto, mi advertencia principal en ese artículo era: no crean ustedes, queridos lectores, que esto es un asunto corporativo que no les importa a ustedes. En última instancia, sí les afecta y les afecta mucho.